Cada imperio criminal tiene un final, y algunos son más inesperados, brutales o irónicos de lo que jamás imaginarías. Desde las calles de Miami hasta los montes de Michoacán. He aquí 4 capos cuya muerte marcó a toda una generación criminal. Número 1. Griselda Blanco, 3 de septiembre de 2012. Colombia. Justo afuera de una tranquila carnicería. La mujer que una vez dominó el tráfico de cocaína en Miami salió a la calle. Nunca vio venir la motocicleta. Con 2 disparos en la cabeza, Griselda Blanco, la famosa madrina de la cocaína, encontró su violento final. ¿El método de su asesinato? Irónicamente, un sicario en motocicleta. Una técnica que ella misma había perfeccionado décadas atrás. Griselda Blanco no era una narcotraficante común y corriente. Nacida en los barrios marginales de Medellín, se abrió paso desde el carterismo hasta convertirse en una de las figuras más temidas de la historia del crimen organizado. A finales de la década de 1970, había construido un imperio de la cocaína que transportaba 1.590 kilos de cocaína cada año a Estados Unidos, recaudando $80 millones al mes. Su poder y riqueza eran asombrosos, pero su capacidad para la violencia era aún más aterradora. Blanco no solo dirigía una organización criminal, creó un clima de terror en Miami y sus alrededores. Se cree que ordenó más de 200 asesinatos, aunque los investigadores documentaron, de forma conservadora, al menos 40. Su brutalidad no tenía límites. En 1982, ordenó un asesinato que mató accidentalmente a un niño de 2 años, Johnny Castro. ¿Su reacción? Dijo que se alegraba de que estuvieran a mano, según su propio sicario convertido en testigo, Jorge Ayala. Pero el reinado de Blanco no se limitó a la violencia. Revolucionó el narcotráfico con métodos ingeniosos, como lencería a medida con compartimentos secretos para la cocaína. Incluso abrió una tienda de ropa en Medellín para confeccionar estas prendas especializadas para sus mules. Su red empleaba a más de 500 traficantes y sicarios, incluyendo a 3 de sus propios hijos, 2 de los cuales serían asesinados posteriormente en Colombia. Su vida personal fue igual de mortífera. Blanco enviudó 3 veces, y cada esposo tuvo un final violento. En un incidente infame, confrontó a su esposo, Alberto Bravo, por la desaparición de las ganancias del cártel. El enfrentamiento terminó con Bravo y 6 guardaespaldas muertos en un estacionamiento de Bogotá, mientras que Blanco salió ileso con una herida leve en el estómago. Para la década de 1980, Miami se había convertido en una zona de guerra. La llegada de Blanco convirtió la ciudad en un campo de exterminio, según la descripción de las fuerzas del orden. Tiroteos públicos, como el infame ataque al centro comercial Dadeland, conmocionaron incluso a los detectives más veteranos. El número de muertos aumentó a medida que los traficantes rivales caían ante su crueldad. La policía de Miami estimó, de forma conservadora, que fue responsable de unos 40 homicidios, pero la cifra real probablemente sea mucho mayor. A pesar de su brutalidad, Blanco tenía un retorcido sentido de los negocios. Mantenía una disciplina estricta, pagaba bien a sus matones y exigía lealtad a cualquier precio. Su red dominaba el tráfico de cocaína desde Miami hasta Nueva York, sentando las bases para el auge de los principales cárteles colombianos. El propio Pablo Escobar reconoció su influencia. Ella lo ayudó a entrar en el mercado estadounidense. Pero todos los imperios caen. En 1985, Blanco fue finalmente arrestada en California. Cumplió 13 años en una prisión federal por tráfico de drogas y luego enfrentó cargos de asesinato en Florida. En 2004, Blanco fue deportada a Colombia tras cumplir casi 2 décadas de prisión. Supuestamente jubilada, vivía tranquilamente en Medellín, alegando que planeaba vivir de la venta de sus propiedades. Pero los viejos enemigos nunca olvidan. Ese día de septiembre de 2012, al salir de la carnicería, su pasado la alcanzó. Lo que hace tan escalofriante el asesinato de Blanco es el método. El sicario en motocicleta. Fue pionera en esta técnica en las décadas de 1970 y 1980, utilizándola para eliminar a innumerables rivales. Su fin fue la justicia poética, víctima de su propia creación. Los agentes del orden que persiguieron a Blanco durante años tuvieron reacciones encontradas. Algunos sintieron satisfacción por la justicia kármica. Otros reflexionaron sobre la magnitud de su violencia. Nelson Andreo, detective retirado de Miami, dijo: "Nos sorprende a todos que no la hubieran asesinado antes porque se ganó muchos enemigos.
La muerte de Blanco marcó el fin de una era. No solo fue la primera mujer narcotraficante, fue una de las criminales más despiadadas e innovadoras de la historia. Si te impactó el final de Blanco, entonces necesitas ver lo que le pasó a Nazario Moreno. Su muerte desencadenó una ola de justicia por mano propia que cambió a México para siempre. Número 2. Nazario Moreno González. 9 de marzo de 2014. Infantes de Marina mexicanos detienen una camioneta negra en Tumbiscatío, Michoacán. Dentro se encuentra Nazario Moreno González, mejor conocido como el Más Loco. Al recibir la orden de rendirse, Moreno saca su pistola y dispara. Los marines responden con una fuerza abrumadora, acabando con la vida de uno de los capós de la droga más infames y enigmáticos de México. Nazario Moreno no era el típico jefe de un cártel. Nacido en Apatzingán, Michoacán, ascendió al poder como líder espiritual de la familia michoacana, una organización criminal que combinaba la violencia brutal con una doctrina religiosa retorcida. El cártel de Moreno se hizo famoso no solo por el narcotráfico, sino también por su peculiar código de conducta y sus enseñanzas pseudo-religiosas. Se presentó como un protector justo del pueblo, escribiendo un libro titulado Pensamientos, repleto de directrices morales para sus seguidores. Pero bajo esta fachada de piedad se escondía un asesino despiadado que ordenaba ejecuciones masivas y campañas de terror contra cualquiera que se le opusiera. El enfoque de Moreno hacia el crimen organizado era único. Mezclaba versículos bíblicos con lemas de autoayuda, creando un ambiente de culto entre sus seguidores. Los miembros de la familia michoacana creían estar librando una guerra santa contra el mal, incluso mientras traficaban metanfetamina y extorsionaban a comunidades enteras. Esta fachada religiosa atrajo a fieles seguidores y ayudó a justificar las brutales acciones del cártel. Los sermones y escritos de Moreno circularon ampliamente, dando a su empresa criminal un sentido de propósito y una misión que trascendía el mero lucro. Pero el imperio de este gángster espiritual se construyó sobre el miedo y la violencia. El régimen de terror de la familia incluyó ejecuciones públicas, masacres y la estricta aplicación de su retorcido código. Controlaron vastos territorios en Michoacán mediante una combinación de caridad, intimidación y terror absoluto. La familia michoacana anunció su llegada de forma espectacular. En septiembre de 2006, sicarios del cártel atropellaron 5 cabezas en la pista de baile de una discoteca en Uruapan, dejando un mensaje que proclamaba el acto como justicia divina. Esta brutal exhibición marcó el tono del reinado de Moreno, una extraña mezcla de retórica religiosa y violencia extrema. Bajo el liderazgo de Moreno, la familia se expandió rápidamente. Controlaban la producción y distribución de metanfetamina en el oeste de México, construyendo una vasta red criminal que se extendía hasta Estados Unidos. Pero su poder tuvo un costo terrible. Comunidades enteras vivían con miedo, pagando impuestos al cártel y viendo cómo sus jóvenes eran reclutados para el servicio criminal. En diciembre de 2010, el gobierno mexicano anunció la muerte de Moreno tras un tiroteo masivo en Michoacán. Pero había un problema: no se encontró ningún cuerpo. Durante los 3 años siguientes, los avistamientos de Moreno continuaron. Grupos de autodefensa informaron haberlo visto en peleas de gallos y fiestas. Su presencia se cernía sobre Michoacán como un fantasma, alimentando la leyenda del inmortal capo de la droga. Durante este periodo, la familia se fracturó. El cártel de los Caballeros Templarios emergió del caos, adoptando rituales y simbolismo medieval aún más extraños. Pero Moreno permaneció como el poder oculto tras el trono, guiando a la organización desde las sombras. El régimen de terror de Moreno finalmente desencadenó una rebelión popular. Hartos de la extorsión y la violencia, los ciudadanos comunes formaron grupos de autodefensa, conocidos como vigilantes o autodefensas. Estos grupos comenzaron a contraatacar, expulsando a los caballeros templarios de sus bastiones y exponiendo la impotencia del gobierno para proteger a su pueblo. El movimiento de autodefensas cobró impulso, obligando al gobierno a intervenir. Pero muchos sospechaban que los funcionarios estaban más preocupados por controlar el levantamiento que por desmantelar el cártel. La línea entre la delincuencia y las fuerzas del orden se difuminó a medida que los grupos de autodefensas colaboraban con las fuerzas federales. Para 2014, el gobierno mexicano finalmente confirmó lo que muchos ya sabían. El 8 de marzo, día de su 44 grados cumpleaños, las autoridades lanzaron un operativo coordinado para capturarlo. A la mañana siguiente, los marines interceptaron el vehículo de Moreno en Tumbiscatillo. Cuando le ordenaron que se rindiera, sacó su pistola y disparó. Los marines respondieron con una fuerza abrumadora,
matándolo instantáneamente. Esta vez, no hubo duda. Las huellas dactilares de Moreno confirmaron su identidad. El cuerpo fue exhibido públicamente, poniendo fin a años de especulaciones y mitos. La muerte de Moreno marcó el principio del fin para los caballeros templarios. El cártel se fracturó y Michoacán comenzó a recuperar su libertad. Pero no fue el único capo que salió disparado. Número 3. Antonio Cárdenas Guillén, 5 de noviembre de 2010. La tranquila ciudad de Matamoros estalló en violencia. Disparos de armas automáticas resonaron al otro lado de la frontera desde Brownsville, Texas. Este no fue un tiroteo cualquiera. Fue el principio del fin para uno de los capos más poderosos de México. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido como Tony Tormenta o Tony la Tormenta, era colíder del Cártel del Golfo. A sus 48 años, dirigió durante años las operaciones masivas de cocaína y marihuana del cártel junto a Jorge Eduardo Costilla Sánchez. Su red se extendió profundamente en Estados Unidos, transportando incontables toneladas de droga hacia el norte, dejando tras de sí un rastro de violencia. El ascenso de Tony Tormenta se basó en el derramamiento de sangre. Como hermano del capo encarcelado Ociel Cárdenas Guillén, heredó un imperio criminal cuando su hermano fue extraditado a Estados Unidos en 2007. Bajo el liderazgo de Tony, el Cártel del Golfo mantuvo su dominio, hasta que cometieron un error fatal. Los problemas comenzaron cuando la relación del Cártel del Golfo con los Zetas se desmoronó. Lo que comenzó como una sociedad comercial se convirtió en una guerra abierta. La decisión de Tony Tormenta de separarse de los Zetas desató un brutal conflicto en el noreste de México, convirtiendo pueblos fronterizos, antes tranquilos, en campos de batalla. La mañana del 5 de noviembre comenzó como cualquier otra, pero a las 11 de la mañana, estallaron tiroteos en un barrio adinerado de Matamoros. Lo que comenzó como una operación selectiva se convirtió rápidamente en una guerra urbana total. Vehículos militares blindados recorrían las calles mientras los sicarios del cártel luchaban para proteger a su jefe. Los vehículos civiles se convirtieron en barricadas. Hombres enmascarados con rifles de asalto tomaron posiciones defensivas, decididos a contener el avance de los marines. Sin embargo, algunos temen que esto fortalezca aún más a un cártel rival en la zona, los Zetas, que también ha sido uno de los cárteles de drogas más brutales y temidos de México. La batalla se prolongó durante 8 horas. Las balas destrozaron casas y vehículos. Los residentes se refugiaron en sus casas mientras la ciudad se convertía en una zona de guerra. Para cuando se disipó el humo, Matamoros había cambiado para siempre. El cuerpo de Tony Tormenta yacía entre los escombros. 4 de sus pistoleros estaban muertos a su lado. Pero el precio fue alto. 2 infantes de marina, un soldado y un periodista local también perdieron la vida en el fuego cruzado. El chaleco de prensa acribillado del periodista revelaba lo peligroso que se había vuelto a informar sobre los cárteles. Las consecuencias fueron inmediatas. Vehículos militares patrullaban las calles. Los impactos de bala dejaban marcas en edificios y coches. La ciudad se enfrentaba a una violencia que había estallado repentinamente. Más de 28,000 mexicanos han muerto a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico desde que el presidente de México lanzó una importante ofensiva contra el crimen organizado hace 4 años. La muerte de Tony Tormenta representó una gran victoria para el gobierno mexicano. La guerra del presidente Felipe Calderón contra los cárteles de la droga se había cobrado uno de sus principales objetivos. Las autoridades estadounidenses habían ofrecido una recompensa de $5 millones por su captura. Las autoridades mexicanas pusieron $2 millones por su cabeza. Ambos países lo querían fuera de las calles. Pero la victoria tuvo un precio. El vacío de poder dejado por la muerte de Tony Tormenta desestabilizó la región. Los Zetas vieron una oportunidad y se movilizaron para expandir su territorio, desatando aún más violencia. El Cártel del Golfo se fracturó, lo que desencadenó sangrientos conflictos internos que aún resuenan en Tamaulipas. La caída de Tony Tormenta marcó el inicio de una nueva era, más caótica, en la guerra contra las drogas en México. Pero si pensabas que la historia de Tony Tormenta era intensa, espera ver lo que le sucedió al líder del despiadado Cártel de los Zetas, el mismísimo Heriberto Lacano. Fue el fundador y líder del poderoso Cártel de los Zetas, considerado una de las 2 bandas de narcotraficantes más poderosas del país. Número 4. Heriberto Lascano. 9 de octubre de 2012. Fue el fundador y líder del poderoso Cártel de los Zetas,
considerado una de las dos bandas de narcotraficantes más poderosas del país. Infantes de Marina mexicanos se reúnen en un pequeño pueblo de Coahuila, a solo 128 kilómetros de la frontera con Texas. Heriberto Lascano, el Lasca, es soldado de élite, convirtió a los Zetas en uno de los cárteles más violentos de México gracias a su entrenamiento militar y tácticas brutales. Bajo su mando, los Zetas se diversificaron en secuestros, extorsiones y masacres, pero su liderazgo generó paranoia y divisiones internas. En 2012, marinos mexicanos lo localizaron en Coahuila y murió en un intenso enfrentamiento. Su cuerpo fue presentado como prueba, aunque después surgieron rumores de que había sido robado o que fingió su muerte. Tras su caída, los Zetas se fracturaron y la violencia se multiplicó. Su final se suma al de otros capos famosos. Arturo Beltrán Leiva murió combatiendo en un departamento de Cuernavaca en 2009. Pablo Escobar cayó abatido en un tejado de Medellín en 1993. Y Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, falleció inesperadamente durante una cirugía plástica en 1997. 4 líderes, 4 muertes diferentes, pero todas dejaron detrás más violencia y caos que victorias duraderas.